El año pasado, la pandemia vino a complicar también el censo de población 2020, pero a pesar de eso, el INEGI ya dio a conocer los resultados obtenidos en marzo luego de una ardua labor de encuestadores y analistas que fueron recabando la información. ¿Qué obtuvieron? Aquí les presento algunos datos que nos podrían ayudar a tomar mejores decisiones utilizando las cifras a nuestro favor. Tomando como referencia el 15 de marzo del 2020, en este país somos 126.014.024 mexicanos, lo que nos mantiene a México en el lugar 11 de población mundial por debajo de Japón y por encima de Etiopía. Hay más mujeres que hombres, 51.2% sobre 48.8% de varones. Oaxaca es el estado donde se reportan más mujeres, mientras que Baja California Sur hay más hombres. Seguimos siendo un país joven, pues la edad promedio es de 29 años, 7 años más grande que en el 2000. Chiapas es la entidad con la población más joven, en promedio unos 24 años de edad, y la Ciudad de México la más grande con 35 años en promedio. ¿En dónde hay más mexicanos? Los estados más poblados son el Estado de México, Ciudad de México y Jalisco, mientras que los menos poblados son Campeche, Baja California Sur y Colima, por si andas buscando mudarte a un lugar más tranquilo. Las familias tienen en promedio 2.1 hijos y los mexicanos que no han nacido en nuestro territorio lo han hecho en primer lugar en Estados Unidos, segundo en Guatemala y tercero en Venezuela. En México hay 20.838.108 personas con algún tipo de discapacidad o limitación en sus actividades cotidianas, ya sea por alguna condición física o mental, estando en la primera posición quienes no pueden caminar, seguidos por los débiles visuales, los que no escuchan, aquellos que padecen problemas para recordar o concentrarse y quienes no pueden hablar al comunicarse. Las mujeres en los últimos 10 años han tenido un incremento en la participación económica del país, subiendo 15.7 puntos porcentuales en relación al 2010. Seguimos siendo un pueblo católico con casi 98 millones, seguido de los protestantes y cristianos evangélicos con 14 millones y 10 millones que respondieron que no tenemos religión. En cuestiones tecnológicas, los datos de los últimos 10 años son interesantes, pues tenemos más teléfonos celulares, casi el triple del uso del Internet y una ligera baja en teléfonos fijos, televisores y radio. Así las cosas en los Estados Unidos mexicanos. Ojalá esta pandemia nos permita seguir creciendo para bien, pero sobre todo organizarnos para poder también vivir mejor. Interesante la labor del INEGI y los datos son muy interesantes, Paco. Fíjate, haciendo un poquito de historia, antes en la política mexicana decían que gobernar era poblar. Eso lo decía don Porfirio. ¿Por qué? Porque había muchos lugares de la República Mexicana que eran ingobernables si no tenías una base de población. Hasta, me parece que debe haber sido José López Portillo, los informes de gobierno de los presidentes, que eran ese día del presidente, iniciaban con el número de mexicanos que había. Hasta que ya después, evidentemente, con Miguel de la Madrid ya no se iniciaba con eso, porque se tuvo que hacer el CONAPO, el Consejo Nacional de Población, porque como siempre en México estábamos creciendo, pero después crecimos demasiado, entonces ya había que limitar el número de mexicanos que tenían que ir naciendo, ¿no? Entonces ha sido verdaderamente pues algo muy simpático que antes de que se creara este organismo autónomo, el CONAPO es el que llevaba esta cuenta. Sí, y además, bueno, pues obviamente ya somos demasiados para las características que tiene nuestro país. Claro, estamos lejos de los primeros lugares, está China, India y Estados Unidos, pero ahí la llevamos. Aquí el problema es que nosotros tenemos una densidad poblacional en ciertos lugares en específico. En la Ciudad de México, en el Estado de México, en Monterrey, en Guadalajara y en otras 2 ciudades más, hay la misma cantidad de personas que en toda la demás República Mexicana. Entonces, a Colima o a Campeche. Bueno, caben en el estudio. Gracias.